Martí tiene una expresión en relación con Estados Unidos muy temprana que nos dice que ya él tenía una impresión, una mirada a lo que eran los Estados Unidos. En su primer destierro a España, no había estado en Estados Unidos, no lo conocía. Tiene un cuaderno de apuntes, es decir, esto no era para publicar, sus cuadernos de apuntes, que son muy interesantes. Y él dice, esto es un fragmento: los norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento. Nosotros posponemos al sentimiento la utilidad. Es decir, para nosotros lo primero es el sentimiento, para ellos la utilidad. Las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad y lo han llevado también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero. Maldita sea la prosperidad a tanta costa. El problema no es la prosperidad, es el costo. Haberlo metalificado y haber echado a un lado el sentimiento. Esta idea él la tiene cuando todavía no conoce los Estados Unidos. ¿De dónde la tiene? No lo sé. Yo he tratado de preguntar a los que están con la edición crítica, etcétera, para tener una idea de dónde él tiene esta impresión. Bueno, cuando él ya va a los Estados Unidos, bueno, en el 80, que ya se va a sentar allí, cuando, bueno, su segunda deportación, que se escapó y va para Estados Unidos. Y bueno, claro, todavía cuando llega en ese momento allí, está la Guerra Chiquita y él está de lleno metido en eso. Inclusive cuando Calixto García viene para Cuba, él queda de sustituto al frente del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, temporalmente, pero bueno, ya termina la guerra y él es el que está al frente. Es decir, ese es el centro de su atención. Pero ya él empieza a hacer crónicas sobre los Estados Unidos, que firma by a very fresh Spaniard, por un español muy fresco. En fin, fue como la firmaba. Y si uno lee, a Martí hay que leerlo con mucho cuidado, ver qué palabra, qué término es el que está usando, por qué este y no otro. Y él aquí tiene más preguntas que respuestas. En estas crónicas, by a very fresh Spaniard, pone al lector a pensar. Y entonces dice, los Estados Unidos parecen ser llamados a el esplendor. Parecen, no dice son. Y hay una de las crónicas que él la termina con una anécdota. El tren elevado, bueno, eso fue el origen de lo que después sería el metro, ¿no? Por abajo. Pero bueno, el tren elevado, que ya existía y que era una tremenda adelanto tecnológico. Tiene un accidente y entonces hay una señora caída y él va a levantarla. Y cuando la va a coger por las manos, la mujer le dice, por las manos no, por las manos no. Eso es lo que narra Martí. Y él pregunta, ¿sería una puritana? Y ahí lo deja. Es decir, trata de poner a pensar al lector. Y es cierto que también él vive allí, en Estados Unidos, el momento del gran desarrollo tecnológico. Realmente es extraordinario. La gran prensa, el linotipo, bueno, la telefonía, el cinematógrafo, bueno, muchas cosas. Y esto para él es importante, pero ¿en función de qué está? Entonces ahí es donde viene la preocupación. ¿En función de qué? Como él dice, poner la ciencia en lengua diaria. Si la ciencia tiene que estar en función de todos, en lengua diaria, para todos. Y él ve que eso no es así. Pero además, yo creo que lo primero que a él le impresiona en Estados Unidos de una manera, digamos, crítica, y cuando digo crítica,
lo digo en el mismo sentido de Martí, como él dice, crítica no es censura, es ejercicio del criterio. Es los procesos electorales en Estados Unidos. Eso es de lo primero que él somete a crítica. Porque él ve cómo, como dice el boss, el jefe, manipula, cómo compran votos, cómo esto. Es decir, toda esa campaña que empieza desde mayo, ahora están ellos en una campaña allí de medio término, que empiezan desde mayo y que llega hasta noviembre. Él lo siguió muy de cerca y muy tempranamente él tiene una mirada crítica en este sentido de cómo esto es un sistema que está corrupto. No es una verdadera democracia. Y entonces él después dice, bueno, los representantes que salen por el voto directo, porque el senador y el presidente no es voto directo, pero el representante, ¿y cómo? La Cámara, como el Senado, todo. Los que están ahí, ¿quiénes son? Los que representan a los poderosos, a los dueños. Entonces, él todo esto lo analiza y ve cómo el gran capital se ha apoderado de todo esto. Después, él también va a ir viendo, digamos, él ve el monopolio, el nacimiento del monopolio, y va a ir analizando también, porque él ve allí el nacimiento del monopolio. Y entonces va analizando, entonces dice que el monopolio está sentado como un enemigo a la puerta de los trabajadores. El papel negativo que tiene esto dentro de la sociedad. Quizás uno de los temas que requirió más tiempo para él entender fue el tema de la lucha de clases. Él no procedía de lugares, espacios donde la lucha de clases fuera lo normal. En Cuba había conocido la esclavitud. En México, en Guatemala y eso, el tema del indio, como se llamaba, es decir, estas disparidades sociales, etcétera, pero no la lucha de clases, obrero burgués. Eso no lo había visto así. Y en Estados Unidos cuando se va a tropezar con aquello. Y entonces, bueno, esto cuesta más trabajo, entender. Y yo creo que en eso los sucesos del 1 de mayo fueron definitivos. Él no está en Chicago cuando se producen los sucesos estos del 1 de mayo. La primera crónica que él hace está siguiendo lo que dice la prensa. Estos obreros inmigrantes que vienen con odio y que entonces mataron policías. Pero él le sigue todo el proceso. Del 86 hasta el 88, es decir, cuando el 86, 87, todo el proceso judicial, hasta que los que matan al final, los que ejecutan. Y ahí fue. Uno ve cómo él va cambiando, transformando su mirada de una manera espectacular. Uno se queda sorprendido. Y entonces, si al principio él habla de la esposa de la Parson, una mulata que en forma así, porque está haciendo lo que dice la prensa, al final dice maravillas de ella. Porque se da cuenta de realmente el fondo de todo aquello. Y por eso él puede decir, ya en el año 88, hablando del movimiento obrero, de las organizaciones obreras, dice, no, que no se dan cuenta que son mera rueda de un engranaje social. Y hay que cambiar todo el engranaje. Entendió la lucha de clase. Lo que pasa es que ese no es el problema que él tiene que promover con respecto a Cuba. Con respecto a Cuba es una revolución independentista, anticolonial. Y mira, todo el que aporte, bienvenido sea. Él no va a votar a nadie. El que se excluye él, no lo excluyo yo. Aunque en ese con todos y para el bien de todos, él dice, en el discurso con todos y para el bien de todos, él dice,
para ajustar en la paz y en la equidad los intereses y derechos de los habitantes leales de Cuba trabajamos. Leales. Con todo y para el bien de todos, pero trabajamos para los habitantes leales. Introduce así en medio de... Es decir, pero esto tiene que ver con toda esa experiencia misma que él va teniendo y el problema clasista, que también lo que pasa es que él no puede traer eso a Cuba, pero en Estados Unidos él lo entendió y entendió perfectamente. Para la parte clasista, los sucesos de Chicago fueron definitivos para el tema del imperialismo, que ya él viene viendo, pero la Conferencia Internacional de Washington, la Conferencia Panamericana de 1889 al 90 fue definitoria. En el prólogo a los versos sencillos, él dice que se le salieron del alma en aquel invierno de angustia en que el águila de López y de Walker sobrevolaba por aquí, porque fue la Conferencia Panamericana. Él no estaba allí, inclusive una parte, porque esa conferencia duró meses. Una parte de ese tiempo, él estuvo en las montañas Catskill, porque el médico lo mandó para las montañas, porque ya no podía respirar. Entonces, pero Gonzalo de Quesada y Aróstegui era el secretario de la delegación de Buenos Aires, de Argentina, y él podía tener información, y eso que no teníamos internet. Pero bueno, tenía información y estaba ahí. Y entonces, ese momento fue definitivo porque él se dio cuenta que ya no se podía esperar, porque los Estados Unidos ya habían empezado a actuar con América Latina. Por eso él hace estas crónicas que dice que tenemos que llamar a nuestra segunda independencia. Y ya, fíjate que eso es 89-90. En el 91 él está en Tampa, hablando con los obreros de Tampa. Y ya lleva lo que sería, digamos, una primera... un primer intento de lo que serían después las bases del partido, las resoluciones. Empieza el año 92 en enero, está en Cayo Hueso, porque para él Tampa y Cayo Hueso eran fundamentales, por la composición, ¿no? Para el tema de la independencia de Cuba, y ya aprobar las bases del partido. Ya no se puede esperar. Hay una carta justamente que él le hace a Gonzalo de Quesada cuando la Conferencia Panamericana. Él le dice a Gonzalo de Quesada, bueno, lo voy a decir a la memoria porque ahora no logro dar con la página de la carta. Él le dice, aún se puede, Gonzalo. Esto es, está la Conferencia Panamericana desarrollándose. Él le dice, aún se puede, Gonzalo. Y entonces le explica qué es lo que quiere decir. Es decir, aún se puede hacer la independencia de Cuba. Y entonces él dice con los factores que cuenta. Y entre esos factores, que es lo que estaba buscando para leerlos textualmente, como él le dice a Gonzalo de Quesada que, es decir, el tiempo en que este pueblo no puede declararse ante el mundo pueblo conquistador. Es decir, todavía los Estados Unidos no se pueden declarar ante el mundo pueblo conquistador. Eso es un factor que tiene, es decir, que hay que aprovechar, pero es un factor de tiempo. Eso hay que hacerlo ya, porque aquí está. Aún se puede, Gonzalo. El interés de lo que queda de honra en la América Latina. El respeto que impone un pueblo decoroso. La obligación en que esta tierra está de no declararse aún ante el mundo pueblo conquistador. Lo poco que queda aquí de republicanismo sano. Lo poco que queda en Estados Unidos de republicanismo sano. Y la posibilidad de obtener nuestra independencia antes de que le sea permitido a este pueblo por los nuestros extenderse sobre sus cercanías y regirlos a todos. He ahí nuestros aliados y con ellos emprendo la lucha.
Esta carta es 16 de noviembre del 89. Ha empezado la conferencia panamericana. Es decir, es un elemento esencial. Fíjate que estamos hablando del 89. En enero publica Nuestra América, donde en Nuestra América él dice que el mayor peligro es los Estados Unidos. Aunque está hablando de la revolución anticolonial, todo esto, pero dice, ese es el peligro mayor. Es decir, ya se da cuenta. De manera que hay toda una progresión de su análisis sobre la sociedad norteamericana y cómo esto se va a proyectar también hacia el exterior. Entonces, es realmente tremendo, ¿no? Porque además fue muy adelantado para su tiempo, para su época. Eso es algo increíble, porque cómo logró penetrar todo esto. Y realmente, por eso él dice, viví en el monstruo y le conozco las entrañas.